política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Las noticias falsas, imprecisas o malintencionadas y las campañas de desinformación son cotidianas en este proceso electoral, donde se han producido denuncias sin fundamento y críticas basadas en datos equivocados, con el objetivo de engañar sin importar cuál sea su origen. La información falsa busca socavar la libertad del ciudadano para decidir por quién votar. La información confirmada, precisa y rigurosa es clave para esa decisión en libertad. Por ello, casi 60 medios organizados de la sociedad civil y universidades crearon Verificado 2018. Este trabajo conjunto es un proyecto colaborativo que arrancó el 12 de marzo de este año con su propia página de internet, Verificado MX, y sus cuentas de Twitter y Facebook, y terminará hasta que acabe el proceso electoral. El periodista Ricardo Alemán retuiteó un mensaje con la frase "les hablan", una imagen en la que se lee: a John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató un fan, a ver a qué hora Chairos, en referencia a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Le respondí a una persona que me comentó que los militantes de López Obrador eran los peores enemigos de Morena. Yo respondo con un juego de palabras. Interviene una tercera persona, que es la que mete este meme, recordando que personalidades del mundo han sido asesinadas por sus fanáticos, y yo le pongo a los que me habían mandado, con los que me estaba, dando ahí un agarrón, y les pongo ahí les hablan. Y ahí terminó. El candidato del PRI, José Antonio Meade, retomó la estrategia de AMLO es un peligro para México, y lo hizo bajo el lema "Elige miedo o Meade". Tengo miedo. Tranquila, va a ganar Meade. Confía en mí, voy a ser tu presidente, y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. Por su parte, el candidato Ricardo Anaya Cortés, en otro spot, declara que el PRI se tiene que ir y la opción tampoco es López Obrador. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Ante las versiones falsas de que cuenta con el apoyo del gobierno de Rusia, publicó un video López Obrador en el que aparece en Veracruz en espera del submarino ruso con el oro de Moscú, y en el que anunció que su nombre es Andrés Manuelovich. Pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mit habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Otro spot que causó indignación en las redes sociales fue el mensaje producido por Javier Lozano Alarcón, vocero del equipo de campaña de José Antonio Meade, en donde se pone a AMLO como incapaz de manejar un taxi por su edad avanzada. Pa, ¿qué haces aquí? Quiero manejar. Pa, te hemos dicho 1000 veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas. Claro que puedo manejar. ¿Dónde se pone la llave? Pa, este carro ya no usa llaves.
Lo que es verídico es que en el actual proceso electoral 2018, los debates y las acusaciones están a la orden del día. Quédese a escuchar el programa Relieves. Llame y participe con nosotros al 4155-1060. Buenas noches, estimado auditorio. Como cada lunes nos acompaña en su programa Relieves, hoy analizaremos el tema de los medios de comunicación y la campaña presidencial. Un tema donde usted seguramente tendrá mucho que decir. Participe, marque a la cabina de Radio Educación 4155-1060 y si nos marca de los estados de la República, donde llega nuestra señal, marque la da sin costo 01800-080-1060. En la red social digital, Twitter es @Radio Educación y en Facebook, /Radio Educación. Ante el micrófono, su amigo Carlos Padilla Ríos. Y para analizar el tema que nos ocupa hoy, está con nosotros, nos acompaña aquí en la cabina, Gabriela Gutiérrez, coordinadora editorial de Verificado 2018. Es una plataforma electrónica compuesta por varias decenas de medios de comunicación que se ha propuesto verificar la información que se publica en la prensa, en los medios, en particular de temas electorales. Gabriela Gutiérrez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. También nos acompaña aquí en la cabina Carlos Mendoza, Aupetit, productor y director del canal 6 de Julio y profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. En 1980, 1983 y 1985 fue nominado al Premio Ariel a Mejor Documental y él lo ganó en 1982 por el documental El Chahuistle. A lo largo de 30 años, el maestro Carlos Mendoza ha producido ¿cuántos documentales, profesor? No sé cómo... Como Ríos ya perdió la cuenta. Como 60. 70, como 60. Sí, por ahí. Caramba. Pues ¿qué no ha de saber usted de documentales, profesor? Y bueno, pues estos son nuestros invitados. Carlos Mendoza, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, Gabriela. Gracias. Bueno, pues como ustedes escucharon en la introducción de este reportaje, estamos en una coyuntura electoral muy particular, muy sui generis, porque pues estamos quizá en las puertas de un probable cambio político que pudiera ser distinto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, que es el PRI y el PAN se han venido alternando en el poder, gobiernos identificados como neoliberales, y que hoy en una coyuntura, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a la percepción general, que no sé cuánto equivalga a eso, pero de acuerdo a esta percepción y de acuerdo a las encuestas, de acuerdo pues a la debilidad política de los mismos actores, el PRI en una crisis, el PAN en otra crisis, el PRD no se diga, emerge una fuerza distinta, ¿no? Una fuerza distinta que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En esta disyuntiva de disputa por el poder, pues se refleja en los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes sociales, el internet. Por ejemplo, profesor Carlos Mendoza, ¿cómo ve usted estas campañas, la producción de estos spots, los spots electorales? En resumen, brevemente, ¿qué nos podrá decir acerca de estas campañas que estamos viendo y a menos de un mes del 1 de julio? Bueno, en general me parece que el nivel de contenidos es muy bajo, es muy pobre. El solo hecho de que se haya impuesto o haya prevalecido la llamada dictadura del spot, pues marca muchísimo las campañas desde el punto de vista de los contenidos, mensajes breves que pretenden o desprestigiar al adversario o crear impresiones a partir de las poses, no de las posturas de los candidatos, a partir de, no sé, del bailecito del niño del vestido de huichol, del movimiento naranja, ese tipo de recursos me parece que nos llevan a un nivel de debate muy pobre, muy bajo, en general. Bien. Decía yo que esta disputa por el poder se refleja en los medios, en la prensa escrita, la radio y la televisión.
Gabriela Gutiérrez, ¿ustedes cómo han identificado, cómo han procesado este cúmulo de información que se manifiesta en los medios de comunicación? Ustedes están dedicados a verificar la información. Sí, tanto noticias falsas como datos que dan los candidatos en las diferentes campañas. Lo que estamos viendo es que los candidatos, la mayoría de ellos, o si no es que todos, sueltan datos con mucha facilidad, como para respaldar lo dicho, cuando en realidad no tienen detrás una base que lo sustente. Eso nos ha pasado mucho. O bien manipulan a su antojo los números para que los respalden cierta afirmación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entre las calificaciones que tenemos está falso o engañoso. Generalmente cae en una de esas dos, ¿no? Y en cuanto a las noticias falsas, pues estamos viendo un surgimiento muy importante de páginas de Facebook, de cuentas falsas de Twitter, de portales hechos ex profeso para lastimar para dañar la imagen de un candidato en específico. Y yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer después de todo eso es ¿dónde está el financiamiento? Que eso no se está reportando. Evidentemente están trabajando en favor o en contra de algún candidato, pero no se está reportando, ¿no? Como ahora tenemos videoclips, ¿no? Cosas que no teníamos antes. Uh-huh. Está La Chaira Arrepentida, La Niña Bien, El Chavo Chaca, y son producciones que seguramente el maestro Mendoza nos podrá dar mayor luz de cuánto cuestan, pero que no son baratas y que tampoco se están reflejando en los financiamientos en los reportes de gastos de los partidos. Uh-huh. En términos numéricos, por ejemplo, ¿qué han encontrado en la prensa? ¿Dónde se manifiesta más este tipo de noticias falsas? ¿En las redes, en la prensa escrita, en la televisión, en la radio? Que muchas veces olvidamos a la radio, pero la radio es tan importante y tiene un alcance superior a la televisión. Claro. Lo que pasa es que los medios formalmente establecidos tienen, bien que mal, más filtros de seguridad en cuanto a hay un editor, hay un reportero, que pueden trabajar o no para el bien de una campaña, pero que al final tienen ya una instrucción, ¿no? Una formación profesional. Lo que estamos viendo, y que aparte no se arriesgan tan fácilmente los medios establecidos a perder su credibilidad o a perderla todavía más, porque también hay, ¿no? Quienes tienen una evidente tendencia hacia un lado o al otro, pero lo que estamos viendo es que en redes sociales y en internet en general, como es mucho más barato, ¿no? Es mucho más barato poner un portal que poner una estación de radio. Ahí se está yendo la mayor parte de la información falsa. Y aparte porque se transmite de una forma muy rápida. Un programa de televisión, un programa de radio o una nota en un periódico tiene una efemeridad corta, ¿no? Una vida muy corta, sí. Mientras que la vida de las noticias falsas en las redes sociales, en el internet, permanece y se va transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Se multiplican. Uh-huh. Bien, bueno, pues está en la línea telefónica el periodista y analista de medios Genaro Villamil, reportero de Proceso, quien por cierto en estos días está circulando su más reciente libro, Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción. Genaro Villamil, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches a ti, a Carlos Mendoza y también a la chica de Verificado, buenas noches. Gabriela Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez. Sí, Genaro, aquí conversamos con Carlos y con Gabriela con relación al escenario que estamos registrando, que estamos viendo en el proceso electoral y los medios de comunicación. En tu opinión, ¿cómo has visto tú el desempeño de los medios? Que ahora, bueno, pues abarca más allá de la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes sociales, el internet. ¿Cómo has registrado tú esto? Bueno, yo creo que ha habido sostengo la tesis de que vimos la otra cara del 2006 y del 2012, es decir, todos los instrumentos mediáticos que se utilizaron en el 2006, como la guerra sucia por la vía de los spots, y la intensificación de las campañas de odio que se vieron muy intensas en el proceso electoral del 2006. En esta se han intentado, se han hecho, pero el efecto ha sido absolutamente boomerang, absolutamente contrario al que se esperaba, ¿no? Y en el 2012 lo que vimos fue la culminación de un proyecto de construcción de una candidatura presidencial con mucha antelación, con todo el aparato televisivo a favor de Enrique Peña Nieto. Y pues la verdad lo que tenemos ahora es exactamente lo contrario. Está
encabezando las encuestas justamente quien ha sido el político más criticado, condenado y señalado por los medios masivos, como una amenaza, como alguien violento, como algo que no le conviene al país. Eso nos está hablando de una transformación sustancial de la esfera del análisis y de la deliberación pública. En parte es por la decadencia de los medios masivos, pero también en parte por la propia falta de credibilidad de los mismos y de sus principales representantes, ¿no? Bien. Carlos Mendoza, ¿tú coincides con Genaro Villamil que esta campaña pareciera que se repite en estas épocas y que hoy no está prendiendo? Tú has sido a lo largo de los años también un testigo de cómo se comportan los medios a través de tus documentales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Estoy de acuerdo en parte con lo que dice Genaro. Creo que es significativo que el duopolio se ha desmarcado del duopolio televisivo, me refiero, se ha desmarcado de estas campañas. Me parece que o se está mojando menos o de plano no está tomando parte de ellas, que eso fue determinante en 2006 y me parece que también en 2012. Y me parece que el otro elemento que hace que cambie completamente esto, estoy de acuerdo en esta descripción que hace del boomerang, Genaro, es que el pueblo la gente está absolutamente indignada ya con lo que ha vivido en política, y eso se debe en parte que se les regresen estos mensajes, ¿no? Ya la gente ya sabe de sobra qué es el PRIAN, ¿no? Uh-huh. El PRIAN sí existe y sí sabe la gente qué es y de qué ha servido, y sabe perfectamente que no quiere, la gran mayoría de la gente que no quiere más de eso. Yo no sé si la gente está muy encandilada con López Obrador, pero creo que la gente sí le concede el beneficio de la duda, ¿no? Uh-huh. El bueno por conocido, ¿no? Uh-huh. El tal vez bueno por conocer, mejor uh-huh. dicho, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Creo que estamos de acuerdo en buena medida con lo que dice. Genaro, ¿tú observas lo que comenta Carlos? ¿Hay un repliegue de las televisoras o ha sido una política de acercamiento de los candidatos, en este caso de López Obrador, hacia las televisoras? Vemos que una de las conductoras principales de TV Azteca es candidata al Senado por Sonora. El mismo el dirigente de la Fundación Azteca, Moctezuma, también está en ese grupo. Aquí hay, además de un repliegue, también hay una política deliberada hecha para eso. No veo un repliegue. Yo lo que veo es un reacomodo. Es decir, las televisoras, en especial la que se adelantó a subirse al carro de López Obrador, pues fue TV Azteca. Eso es muy claro desde la incorporación de Esteban Moctezuma al equipo de López Obrador. Esteban Moctezuma es un funcionario de TV Azteca y ese tipo de decisiones no se toman sin la autorización de Ricardo Salinas Pliego. Ya las candidaturas, de conductores, actores, gente de la pantalla, son más bien resultado pues de la necesidad de cachar votos y de popularidad y de la falta de estructura de Morena en varias entidades y en varios distritos, ¿no? Lo que sí observo es también una intención ya pues prácticamente tardía de Televisa de sumarse a este carro, ¿no? Es evidente que, y eso lo puede uno constatar en los monitoreos, que desde enero hasta marzo o abril de este año, pues la mayoría de los conductores y de los noticieros de la principal televisora y de otros grupos radiofónicos le daban una cobertura mucho más favorable a José Antonio Meade, el candidato oficial, que a Ricardo Anaya o que al propio López Obrador, ¿no? Lo que ha sucedido es que justamente lo que cambió fue el modelo de generación de opinión pública o de deliberación pública, que ya no está determinado ni la agenda informativa, ni la agenda de los temas están determinados por las televisoras, mucho menos por la prensa escrita.
Entonces, este cambio tampoco se ha significado una mejor calidad de información. Es decir, hay demasiado ruido, demasiadas notas falsas, demasiada intoxicación también, pero en esta especie de anarquía informativa también hay una especie de desplazamiento muy claro de los medios masivos, ¿no? Claro. Gabriela Gutiérrez, comentaba hace un momento cómo registran ustedes la información, cómo la detectan, dónde se manifiesta más estas noticias falsas, medias verdades, en las redes sociales. ¿Qué han encontrado ustedes? La verificación de datos, por ejemplo, de los candidatos se hace a partir de su discurso, de los debates, de las propuestas que hacen en sus plataformas. Entonces nos metemos un clavado en sus distintas plataformas e intentamos ver con qué datos están sosteniendo sus posturas y los verificamos, ¿no? Les pedimos a ellos mismos su fuente, o sea, porque podría ser muy fácil evidenciarlos o desmentirlos utilizando fuentes alternas o diferentes, pero no, buscamos utilizar sus propias fuentes, digamos, jugar su juego y aún así hacer la verificación. El tema de las noticias falsas, tenemos un primer filtro y es que sean virales, porque si no son virales corremos el riesgo de viralizar la información falsa. Entonces intentamos atajar a esas noticias que ya son virales o que están con alto potencial de viralidad, que tienen más de 1,000 interacciones, por ejemplo, en las redes sociales, que nos las reportan los propios lectores de Verificado a través de Twitter y Facebook. Y si son verificables, porque hay unas cosas que no son verificables, les damos por parte de los datos y por parte del periodismo. Utilizamos las dos herramientas. Nuestro equipo está dividido entre dateros y periodistas. ¿Qué casos nos puedes platicar, compartir? Mira, uno de los más exitosos en cuanto a visitas fue, por ejemplo, una noticia falsa de que supuestamente un hijo de López Obrador poseía un Lamborghini y su esposa un Mercedes-Benz. Eran unas imágenes, verificamos la imagen y resultó que el chavo de Lamborghini era otra persona, y igual la mujer que iba bajando del Mercedes-Benz no era Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador, sino Eva Cadena, ¿no? Esa fue muy exitosa. También fue muy exitosa en cuanto a visitas, el tema de que Beatriz Gutiérrez Müller era descendiente de un jefe nazi, ¿no? Hicimos toda la verificación a través de reportes de la CIA, buscamos a Beatriz Gutiérrez Müller y nos hizo favor de compartirnos actas de nacimiento, actas de matrimonio de sus padres, de sus abuelos, para poder verificar la información, ¿no? O sea, también intentamos no irnos al dicho, porque es muy fácil desmentirse o echarse para atrás, ¿no? Entonces ya con la evidencia ya pudimos, y fue también de las más exitosas en cuanto a clics. Bien. Solo en redes sociales, solo en noticias transmitidas por las redes sociales. Sí. La televisión, la radio, ¿qué han encontrado? En cuanto ¿Qué han seguido? Insisto porque no sé si quizá sería necesario distinguir entre campañas, entre preferencias políticas de los medios de comunicación y las noticias falsas, ¿verdad? Creo que sería algo distinto totalmente. Por ejemplo, nos han solicitado mucho verificar columnas, pero al ser formatos de opinión, pues no, o sea, cada quien tiene su opinión y no podemos meternos a verificarla, ¿no? Claro. Entonces, en ese formato no. Nos han pasado noticias, por ejemplo, alguna que recuerdo de Televisa, en donde iba López Obrador un día con López Obrador y que estaba editada, pero al conseguir el video completo tampoco se desprendía mucha información que hubieran sacado de contexto o algo así. Yo creo que tiene que ver mucho con la formación de los medios para hacer su trabajo dentro de lo que cabe por la mejor vía, ¿no? En este momento no se me ocurre un medio de comunicación que hubiésemos desmentido, un medio de comunicación formal. Hay algunas páginas de internet en las que sí, hay una que se llama Retroceso, hubo alguna otra que en algún momento fue algo de noti algo, pero son portales más que nada. Medios de comunicación establecidos no hemos tenido una verificación o algo que nos pareciera que es noticia falsa, porque insisto, al ser comprobable que es una noticia falsa, corren mucho riesgo, entonces intentan como cuidarse en ese sentido. Claro. Bien, antes de que invitemos nuevamente a participar a Genaro Villamil, pues los invitamos a usted, auditorio, a que marque
aquí a la cabina de Radio Educación, al 4155-1060, y si marca de algún estado de la República, al 01800-080-1060. Participe en este programa dedicado al análisis de los medios de comunicación y la campaña presidencial. Genaro Villamil, reportero de Proceso, ¿qué nos puedes decir, Genaro, con relación a cómo se está comportando la prensa escrita? Vemos, por ejemplo, que los cabezales, los titulares del Universal, pues con mucha regularidad, ya no se diga al presidente, ¿verdad?, siempre en portada y sonriendo, sino al candidato Meade en primera instancia, luego Anaya o López Obrador. ¿Cómo se ha venido comportando la prensa escrita, en tu opinión, Genaro? Mira, en general, la prensa, los medios impresos están rezagados. Lo que ha pasado es esta dinámica de instantaneidad, de información y de distribución de imágenes muy rápidas que se están dando a través de las redes sociales o a través de YouTube o a través de otras plataformas. En general, la nota ya no está en los periódicos. Si ya no está en la radio y la televisión, imagínate cómo están los periódicos. En algunos casos, digamos, pues yo creo que el único medio impreso ahí que se metió incluso en un debate fue la propia revista Proceso, ¿no? Cuando López Obrador y Anaya mostraron portadas de la revista, pero en realidad el debate no lo está determinando los medios impresos y tampoco la agenda informativa. Eso es lo que ha sido impresionante. Sobre lo que yo quería comentar algo de Verificado. Por favor. Verificado también ha sido muy útil en el tema, por ejemplo, de los asuntos que ventilan los propios candidatos en los debates. Yo puedo destacar el papel de Verificado, por ejemplo, para desmentir el caso de Néstor Salgado, que a pesar de que la propia institución electoral, el INE, dijo que no tenía problemas con su registro y que Verificado dijo que no estaba con ningún expediente pendiente por secuestradora, pues MIT siguió con esa campaña y el PRI siguieron con esa campaña, lo cual te habla de que ya no están buscando un elemento verdadero, sino un elemento que genere emocionalmente una reacción, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas también Verificado ha servido hasta para ponerle unos torniquetes ahí a las estrategias de campaña de cada candidato, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Veíamos también que algo que comentabas hace un momento, Genaro, los opinólogos de la mayoría de los medios impresos, digamos el Universal, ya lo citamos, el Financiero, Excelsior, Milenio, caramba, parece que tiene una consigna, parece que hay una cargada, pero la opinión de ellos al parecer no está pesando. Es que esa es la gran derrota del modelo comunicacional de Peña Nieto, un gobierno que gasta 40,000 millones de pesos para comprar tiempo aire, columnas, corromper, tener a gentuza como Ricardo Alemán, queriendo generar ruido. Y, o sea, el problema no es que lo digan, el problema es que ya nadie les cree. El problema es que es un sistema de corrupción, porque eso no tiene otra palabra, porque es el dinero público que se está destinando, y no ha aprendido la lección este idiota, ese señor, que ya saben quién es, 5 años gobernando así y todavía destina dinero público para comprar tiempo aire que no sirve para nada. Su candidato está en tercer lugar. Lo que te está hablando es de la derrota de ese modelo, de comunicación, de que ya la gente no se traga el garlito de las noticias o de los infomerciales que están insertados en pantalla, en audio o incluso en las redes. Ese es el problema. Así es. Lo peor es que, pues sí hay un problema de despilfarro y de desvío de fondos. Una investigación reciente sobre el dinero bajo la mesa que realizó Integralia y Mexicanos contra la Corrupción daba una cifra tremenda, diciendo que en las campañas los gastos de comunicación social de las dependencias aumentan hasta 500%. Mi pregunta es, ¿para qué ha servido ese incremento? Pues para enriquecer a un círculo que se autolee y autové, porque pues por los resultados que estamos viendo esto no ha generado ningún efecto a favor
del candidato oficial. Claro, sí, desde luego ha sido un fracaso este modelo de comunicación política emprendido por Peña Nieto, por el gasto enorme que ha representado, y efectivamente pues la aceptación de Peña Nieto está por los suelos, a pesar de la inversión, de la gigantesca inversión, lamentablemente. Por ejemplo, Carlos, sí. Nada más para ilustrar al auditorio. La Secretaría de Educación Pública, en el último año del 2017 de Aurelio Nuño, gastó casi 2,000 millones de pesos en medios de comunicación. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de Radio Educación? Sí. Anual. No creo que llegue ni a los 100 millones de pesos. Somos muy pobres aquí. O sea, imagínate, le destinan... Cuando decimos pobres es que el salario están muy bajos. Desvían recursos que son públicos para financiar y sostener a medios privados y a los propios medios públicos, que son, por ejemplo, Radio Educación, que sería la plataforma ideal para la promoción del modelo educativo o de lo que tú quieras, las asfixian. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de ese modelo? Sí. La racionalidad es la corrupción. Claro. Carlos Mendoza, productor, director de Canal 6 de Julio, estimado profesor, oiga, Genaro Villamil hablaba de las emociones, y eso trataron de explotar al parecer con este video de Mexicanos Primero, donde aparecen los niños apoyando la reforma educativa. A eso van este tipo de producciones, a motivar las emociones, ya no a convencer, sino a sacar el estómago. ¿Qué opinión tiene de este video, Carlos? Bueno, de ese y de muchos más que han formado parte de esta campaña, son las técnicas de la publicidad, ¿no? No importa si miento, con tal de que sea eficaz el mensaje. Es digamos, la retórica en su versión más abominable, más barata, ¿no? Creo que muchos otros, este otro del que ya no puede manejar, papá, ya no puedes manejar, ¿qué tal, no? Me parece, claro, el de Mexicanos Primero tiene el agravante de que ni siquiera es una fuerza política, ¿no? Es un grupo de empresarios que así hizo su campaña de la reforma educativa, llena de mentiras. Si verificado se vuelve sus ojos para esa campaña, verá que lo que decían del modelo finlandés, Mexicanos Primero, es absolutamente falso. No es cierto lo que ellos dicen, que eran componentes del modelo finlandés de educación que estaban vertiendo en su proyecto. Entonces es una pena, es lamentable y les está resultando muy mal que apelen a este modelo de la publicidad, de los productos milagro, que no les importa mentir siempre que se venda la baratija, ¿no? Y aquí me parece que no están vendiendo, y además se nota mucho que son baratijas, porque el marco de esta campaña se definió hace mucho con el fracaso estrepitoso de Peña, uh-huh, con el desencanto generalizado hacia la clase política y con la habilidad que tuvo López Obrador para capitalizar esta serie de circunstancias, ¿no? Él estuvo esperando que se consolidara este gran sentimiento de frustración, y por eso me parece que está dando este fenómeno que a mí me recuerda en muchos aspectos al fenómeno electoral que tuvimos en el 88, ¿no? Uh-huh. Que por más que le dijeran de Cárdenas crecía y crecía y crecía, uh-huh, y hasta el veneno lo nutría, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está pasando algo por el estilo con la campaña de López Obrador. Nos marcó el señor Agustín Mondragón, el comisionista de la delegación Cuauhtémoc. Agustín dice: a los radioescuchas les digo que hagan caso omiso, que los empresarios a través del teléfono están tratando de desvirtuar con mentiras y calumnias el avance de AMLO. Solo escuchen las estupideces que dicen, pero no respondan, marcando
marcando a las encuestas. A mí ya me hicieron 2 veces esa llamada, pero son tan cobardes que no dan el nombre de qué encuestadora o partido la están haciendo. Con lo del comandante Nestora Salgado, le digo a Radio Escucha que los ataques cobardes de Meade demuestran la poca calidad moral que tiene este personaje y ansía de llegar al poder para seguir destruyendo a México, como lo hizo Enrique Peña Nieto. Esto es lo que dice Agustín Mondragón. Genaro, rápidamente, a principios de mayo, después del debate, pues atestiguamos esta campaña del populismo en América Latina, este documental que se llevó y se trajo, pues obviamente con ese propósito para desprestigiar a un candidato a la presidencia. Hablamos con Epigmenio Ibarra y nos dice, bueno, esa producción es carísima, no se dijo dónde se iba a transmitir ni a qué hora, solamente dice fue una campaña. ¿Qué opinión tienes de esto, Genaro Villamil? Otra de las estrategias fallidas, porque los fantasmas de la élite, los fantasmas de ese núcleo que ha sido beneficiado durante 40 años de gobiernos, pues no son los mismos fantasmas de la población. Es decir, que salga Germán Larrea a decir que López Obrador es un populista, pues en realidad es un halago para López Obrador. Imagínate que salga Germán Larrea, un tipo al que le importa nada la vida de sus propios obreros, de sus propios mineros, o que salga Carlos Slim a decir que el aeropuerto pues debe ser donde debe ser, y que luego diga que él no está invirtiendo un solo peso de su dinero, sino de las afores. Entonces pues la gente no es tonta, o sea, sabe que se está disputando no solamente un asunto de populismo o no populismo, sino estos privilegios. Lo curioso además del documental que pues, fue bastante fallido, aunque haya sido carísimo, es que comparan a López Obrador con modelos que están gobernando o que ya gobernaron, es decir, tratan a López Obrador como si ya fuera el jefe de gobierno o jefe del Estado mexicano. Ese es el pequeño detalle que ellos se olvidan, que López Obrador no ha gobernado este país. Ha gobernado la Ciudad de México, pero no ha gobernado el país. Entonces, las amenazas y los agravios que le atribuyen a López Obrador, en comparación con los agravios y las amenazas que tenemos de 12 años, 18 años, de gobiernos panistas y priistas, pues es menor. Entonces, la gente lo compara y pues sabe. Pues por eso el efecto boomerang de estas campañas. Claro. Bien. Por eso no prenden, generan escándalo, generan indignación por la evidente intención de hacer demagogia, pero no generan un voto adverso. Al contrario, yo creo que le han hecho la campaña. Sí, claro. Bien, también nos marcó aquí a la cabina de Radio Educación José Luis Moreno Carrillo, profesor de Tlalpan. Felicita al programa por abordar este tipo de temas. Ahorita es un momento histórico, tenemos una oportunidad los mexicanos. Es una coyuntura que se puede repetir como cuando iba a entrar Lázaro Cárdenas al poder. Actualmente le han arrebatado 2 veces el triunfo a AMLO que la población le ha dado. Está la inconformidad en Morena. ¿Por qué no respetan los resultados de los representantes que ha elegido el pueblo? Se han unido el PAN y el PRI para tratar de arrebatar nuevamente el triunfo a López Obrador en esta elección. Esto es lo que opina José Luis Moreno. Carlos Mendoza, algo que decir de este fallido documental Populismo en América Latina. Bueno, creo que lo que está diciendo Genaro aplica también a este trabajo, ¿no? Creo que aunque lo hubieran podido difundir, aunque hubiera sido un mejor trabajo, un trabajo bien hecho, yo creo que no hubiera tenido demasiado efecto. Creo que la campaña no se está decidiendo precisamente en los medios, ¿no? Se está decidiendo en la esfera de la política, en la calle, la gente que va a comprar y cada vez ve su salario más encogido, ese gran retroceso económico, la inmensa inseguridad que hay en el país. Eso les hizo la campaña, la Casa Blanca, todos los hechos de corrupción,
Tlatlaya, los 43, eso fue la campaña, ¿no? Y López Obrador está bastante lejos de esos temas. Yo creo que esto de lo que estamos hablando pues es una especie de acompañamiento, ¿no? Que no ha logrado desviar el cauce de ese río, ¿no? Bien, un acompañamiento algo que ya estaba sucediendo en la vida de la gente. Ajá. La gente está convencida de que no le sirve más el PRI, de que no le sirve más el PAN, porque lo está sintiendo en carne propia. Claro. Y también creo que tiene que ver con un tema generacional, ¿no? O sea, también los jóvenes que están moviéndose más con la información a través de las redes sociales, a través del internet, están menos influenciados, tienen menos impacto de los medios tradicionales, que son más fáciles de cooptar. Vamos, no es lo mismo invertir publicidad en 5 empresas de medios de comunicación a invertir en 100,000 páginas de internet o páginas de Facebook, ¿no? Y justamente esta respuesta, esta reacción nos dijeron en el 2006 que López Obrador iba a ser un peligro para México y resultó la guerra, ¿no? Nos dijeron en 2012 lo mismo. O sea, ya es viene el coco y resultó que el coco era otro. No quiero ponerme de ningún lado en específico, pero la verdad es que las personas están muy, muy decepcionadas de los resultados y entonces el peligro ya no se ve tan peligroso, ¿no? Que puede ser peor. Sí, claro. Sí. Bien, gracias, Gabriela Gutiérrez, de Verificado 2018. Marcó también Carolina Grajales, socióloga de Coyoacán. Quiero preguntar a dónde va a acudir, pues hoy sintonicé Radio Red a las 17 horas y estaba un tipo que se llama Jesús Martín Mendoza, que no baja a los seguidores de López Obrador de tarados y holgazanes. ¿Cómo denunciar a un empleado de una radiodifusora concesionada que debe ajustarse a las leyes independientemente de por quién uno vaya a votar? ¿Por qué soportar tanta patanería? Como audiencia, ¿qué podemos hacer además de cambiarle? ¿A dónde podemos denunciar? Bueno, pues hay que recordar que Radio Red pertenece a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. La Cámara tiene un defensor de la audiencia que, pues la verdad es que tiene pocas atribuciones y es un empleado de los empresarios de la radio. Entonces, poco apoyo encontrará Carolina Grajales en esta defensoría de la audiencia, pero bueno, pues no estaría mal escribir a esta defensoría, que recordemos, pues después de la ley de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues no se obligó a los concesionarios a tener cada uno un defensor de la audiencia, sino que uno solo para todos, para las mil y tantas estaciones de radio y televisión. Así lo aprobó el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados. Genaro, por último, bueno, hay 2 temas, Genaro, ahí nos aguantes, por favor. Sí. Uno de ellos, dice Carlos Mendoza, que hoy el debate político no está en los medios, está en otro terreno. ¿Qué opinas tú? Absolutamente de acuerdo. Es decir, la deliberación fue expropiada de los medios masivos. Es una de las tesis que yo sostengo en la rebelión de las audiencias. Estamos en un proceso o en una etapa de rebelión, es decir, todo lo que sea establishment, todo lo que sea gubernamental, incluso hasta lo que tenga calidad, es rechazado automáticamente por las audiencias, porque estamos en un periodo de derrota de ese modelo. La derrota ha sido tan fuerte, tan estrepitosa, que ni siquiera alcanzan todavía a entenderla, ¿no? Todavía sigue el señor presidente de la República diciendo que nos autoflagelamos. Entonces imagínate, no hay ni siquiera una capacidad de empatía, ¿no? Así es. Sí. Entonces, evidentemente está en las calles, basta ver las imágenes de los mítines, ¿no? Evidentemente está en las redes de comunicación tradicionales, el oral, la oral sobre todo, y que la oral, esa es una red de comunicación que se está desperdiciando, es la que a veces, o la mayoría de las veces, hace el contrapeso a las propias noticias falsas de las redes, ¿no? Así es, sí. Bueno, Genaro, pues un tema muy tentador para los periodistas, para nosotros los comunicadores, el caso de Ricardo Alemán. Bueno, pues todos sabemos muy bien qué pasó, ya se dijo en el reportaje de Reinaldo Cerecero,
envió un tuit y donde decía, ahí les hablan, ¿no? Incitando a atentar contra la vida de Andrés Manuel López Obrador, algo insólito que no se esperaba. Están las campañas sucias presentes, pero bueno, este llamado de Ricardo Alemán, un individuo que tiene tantas salidas, curiosamente tantas salidas en prensa, radio y televisión, impresionante. Creo que es el comunicador que tiene más empleo o tenía más empleo en este país por tantas emisoras donde divulgaba sus comentarios. Bueno, pues lo corrieron de Televisa, lo corren de Canal 11, luego de Milenio, pero Canal 11 lo reinstala días después. Es un caso, Genaro, de libertad de expresión, es un caso de odio, de campaña sucia. ¿Qué opinión tienes? Bueno, en primer lugar, Ricardo Alemán, además de representar a esta categoría de periodistas plurinominales, que están en varias nóminas del gobierno, también representa pues la cosecha de lo que siembras. Es decir, durante 6 años Ricardo Alemán se dedicó a sembrar odio y repudio a la gente que atacaba. Es decir, no es un hombre que informara, era un hombre que estaba atacando constantemente y, según él, defendiendo una versión de los hechos oficial. Cuando pasa esto, pues lo que sucede es ya la acumulación de agravios, ¿no? A mí me llama la atención que lo recontraten en Canal 11 después de la visita de Enrique Peña Nieto al Politécnico Nacional, cuando cumplió, creo que 50 décadas, ¿no? Según el primer mandatario, ¿no? 50 décadas, sí, claro, 500 años. O sea, me llama la atención que además lo recontraten cuando nada más hace falta un mes para su salida. Entonces, o sea, para que se termine el contrato original. Ya hubiéramos querido ver esa actitud tan, digamos, obsequiosa y comprometida con la libertad de expresión de MBS con Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? O de Radio Fórmula con el equipo de análisis, de la mesa de análisis donde estaba Ricardo Rafael y Leonardo Cursi, ¿no? Y Cursi. Es decir, no es un caso de libertad de expresión, es un caso de protección a un aliado del gobierno, a un empleado. Sí, patético. Carlos, ¿algo que quieras decir al respecto? No, pues que nada que agregar. Me parece que es muy bueno que haya programas como este, que es muy bueno que analicemos qué está pasando con la campaña y que una vez que concluya esto, a través de estos medios, a través de gente como Genaro, tratar de modificar los parámetros que establece el INE en esta materia, porque me parece que nos dejan el nivel de república bananera, ¿no? Me parece que las campañas funcionen así, no consolidan, no ayudan a avanzar el sistema democrático en México, ¿no? Así es. Nos habló Alfonso Mendoza Albarrán. Dice, perdón, Genaro, gracias. ¿Algo que quieras agregar, Genaro, por favor? No, nada más, un abrazo a todos ustedes, un abrazo a Carlos, un abrazo a la compañera de Verificado, Gabriela Gutiérrez, muchas gracias por la labor, además que está siendo verificado. Al contrario, gracias a ti, Genaro. Gracias. Hasta pronto, Genaro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, sí, comentaba que el señor Alfonso Mendoza Albarrán nos llamó jubilado de Chalco. Hoy en día las redes sociales mezclan la instantaneidad de radio y televisión y benefician a los usuarios, ello en comparación con la permanencia de la prensa escrita. Los medios electrónicos antes no podían uno revisarlos y repetirlos. Hoy en las redes sociales lo podemos hacer a placer. Esto nos comentó Alfonso Mendoza. Gracias, Alfonso, por marcarnos. ¿Qué comentario tienes, Gabriela, acerca de lo que dice? Quisiera agregar nada más sí hay que exigirle mucho al INE, a los partidos, a los candidatos y también a nosotros mismos como ciudadanos en cuanto a la responsabilidad de compartir noticias falsas, en cuanto a la responsabilidad de informarnos de por quién estamos votando. No se trata de buenos y malos, nosotros también tenemos un rol en las elecciones y hay que asumirlo.
Claro. Bien, Ana Escalona también nos llamó, tiene 25 años, ella es estudiante de Chimalhuacán. Felicita a Radio Educación y al programa. Las redes sociales están tomando la batuta de la información porque ya no creemos en los monopolios como Televisa y TV Azteca. En las 12 elecciones pasadas, estas empresas manipularon la información a su beneficio. Sin embargo, ahora podemos informarnos y tomar nuestras propias decisiones sin que estén amañadas. Y también la señora Clara Dimas nos dice, jubilada, en el noticiero dijeron que AMLO quiere hacer pacto con Peña Nieto. Esto es cierto porque las campañas de MIT no levantan. Bueno, esto opina Clara Dimas. Carlos Mendoza, efectivamente, como comentaba Gabriela, hay que ver también las noticias con pinzas, ¿no? De dónde vienen, porque, bueno, son productos que al final son mercancías. No, bueno, la labor que está haciendo Verificado es valiosísima, ¿no? Porque es justamente la gran desinformación que hay en la población, uno de los principales problemas que enfrentamos. Entonces me parece que no solo hay que tomarla con pinzas, sino que hay que dar ese paso de investigar, de verificar, ¿no? Toda esta construcción, por ejemplo, que se ha hecho de figuras temibles para la sociedad como el presidente Hugo Chávez, si nos metemos a tratar de explicar quién fue, a tratar de entender quién fue Hugo Chávez, incluso cuáles son los problemas verdaderos que está viviendo Venezuela, veríamos que no se parecen mucho a lo que están diciendo los medios, ¿no? Claro. Claro. Y en cambio, temas como lo que sucede en la Franja de Gaza, ¿no? Eso está totalmente ausente cuando es un asunto, de acuerdo, no es regional, no estamos hablando de esa región, pero es un problema a escala mundial muy serio. Humanitario de la mayor gravedad, que además pues eso la gente no sabe lo que está pasando. Entonces estar agitando el espantajo de Maduro y de Chávez y tal, cuando hay cosas mucho peores que están pasando en el mundo, incluso en el país, ¿no? Es algo que labores como la de Verificado, nosotros intentamos en la modesta medida de nuestras posibilidades hacer algo parecido en algunos casos. Es muy importante hacerlo, porque la gente vive enormemente desinformada. Tú lo has hecho a través de tus documentales. Bueno, muchas veces hemos tratado de mostrar qué es lo que realmente hay detrás de algo que se dice o algo que se presenta en público, ¿no? La teletiranía, por ejemplo, la dictadura de la televisión, casi siempre en domingo. Sí, incluso estos documentales históricos de Tlatelolco y Halcones, ¿no? Cómo fue realmente el operativo policíaco-militar, quienes intervinieron, que hay de cierto en lo que han recibido premios. Se dice. Pues algunos, menos de los que nos gustaría, pero sí ha recibido algún reconocimiento. Gabriela Gutiérrez, brevemente, explícale al auditorio, por favor, qué es Verificado, qué hace, cuál es la utilidad. Es una iniciativa de 80 medios de comunicación y organizaciones que a través de herramientas de datos y periodismo colaborativo intentamos ofrecerle a los lectores la verificación de noticias falsas y verificación del discurso de lo que dicen los candidatos. Esto porque para que tú puedas ejercer un voto libre no basta con que vayas a tachonear una boleta, sino que debes de estar informado, y entonces la desinformación coarta tu libertad, y justamente ese es el objetivo. Bien. ¿Ustedes tienen página? ¿Dónde? Verificado.mx, y a través de Twitter quiero que verifiquen si nos quieren mandar noticias. Muy bien. También nos llamó Georgina, no dejó sus apellidos, pero ella tiene 62 años, muy joven. Delegación Gustavo Madero. Por favor, que Enrique Peña Nieto dé cuentas y regrese el dinero del Fonden para los damnificados. Bueno, esa es la opinión de Georgina. Carlos Mendoza, estamos despidiendo el programa. ¿Algún comentario brevemente? Pues simplemente agradecerle a Radio Educación, agradecerle a Gabriela, a Genaro, y esperemos que
que haya forma de recapitular sobre el resultado final de la elección, sobre este tema. Creo que habrá que darle una nueva vuelta una vez que concluya la elección. Claro, viene el tercer debate y viene el 1 de julio, todos a votar y temprano, ¿no? Pues sí, yo digo que todos a votar. Muy bien, pues gracias, buenas noches, estamos terminando el programa, le agradecemos su participación, su compañía, buenas noches y nos escuchamos próximamente. Bien, participamos en el programa de hoy, de este lunes, como productor Rafael González, guión y conducción Carlos Padilla, reportaje Reinaldo Cerecero, asistencia y musicalización Manuel Mora y en los controles técnicos nuestro amigo Raúl Núñez. Buenas noches.